Noticia de última hora. Lo que acaba de ocurrir no solo está sacudiendo a América Latina, también está cambiando la pregunta central del continente. ¿Quién tiene realmente el control político y económico en esta región? México acaba de dar un doble golpe que muy pocos esperaban. Uno hacia el sur, cerrándole el paso a Argentina en sectores estratégicos, y otro hacia el norte, imponiéndose frente a Donald Trump en tribunales internacionales. En una decisión que ya se lee como histórica, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó bloquear exportaciones clave de Argentina, carne y trigo. Y al mismo tiempo, México celebra una victoria legal sin precedentes contra las medidas abusivas impulsadas por Trump. Hoy se marca una línea que ya no parece tener regreso. De un lado aparece un México firme, avanzando con fuerza, con dignidad y con una determinación que no se veía en años. Del otro lado queda Argentina, golpeada por el peso de sus propias decisiones, y un Estados Unidos que empieza a entender que sus viejas tácticas de presión ya no funcionan con todos los países. Esto no es solamente comercio. Esto es el nuevo mapa del poder latinoamericano escribiéndose en tiempo real. ¡Viva México! Lo que acaba de pasar no puede verse como una simple coincidencia. Esto es una señal política directa. La Secretaría de Economía, siguiendo instrucciones directas de la presidencia, confirmó la suspensión inmediata de importaciones de carne y trigo provenientes de Argentina. Y casi al mismo tiempo llegó otra confirmación de enorme peso. México ganó el juicio contra los aranceles ilegales que Trump había impuesto al acero y al aluminio mexicanos. Dos decisiones, dos frentes abiertos, pero un solo mensaje de fondo. México no pone su soberanía sobre la mesa de negociación. Esta medida no nace de un arrebato ni de una reacción improvisada. Es presentada como una acción de defensa nacional. Es la respuesta de un gobierno federal que decide poner por delante a sus agricultores, a sus ganaderos y a los trabajadores que sostienen al país todos los días con su esfuerzo. Durante años se vio como un libre comercio sin límites podía golpear sectores completos, dejar productores fuera del mercado y permitir que decisiones externas afectaran directamente a familias mexicanas. Hoy México dice basta. La soberanía alimentaria no está en venta, y la defensa del empleo mexicano tampoco se negocia. Miles de toneladas de productos argentinos que antes llegaban a los anaqueles del país ahora serán sustituidas por producción nacional. La riqueza se queda en casa. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia cambia por completo el escenario. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tomar una decisión tan dura, tan directa y tan contundente en este momento? Para entenderlo hay que mirar hacia el sur. Porque lo que ocurre en Argentina ya no puede presentarse solamente como una crisis. Es, más bien, un naufragio político y económico avanzando en cámara lenta. Desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023, su famosa terapia de shock terminó convirtiéndose, para millones de personas, en una terapia de destrucción. Los datos que su propio gobierno no puede ocultar son demoledores. Según el Ministerio de Trabajo de Argentina, casi 300,000 empleos formales fueron destruidos en cuestión de meses. 300,000 familias quedaron sin ingreso, sin estabilidad y sin una ruta clara hacia el futuro. Eso ya no parece un ajuste económico. Eso se parece más a una demolición social hecha con bulldozer. El peso argentino perdió 40% de su valor en un año. Se convirtió en la moneda más golpeada y más devaluada de toda América Latina. Los ahorros construidos durante generaciones se fueron deshaciendo frente a los ojos de millones de familias. La inflación siguió comiéndose los salarios semana tras semana, mientras más personas eran empujadas hacia la pobreza y el gobierno, en contraste, salía a celebrar en cadena nacional como si el país no estuviera atravesando una emergencia profunda. Argentina, en este momento, no representa un modelo a seguir. Representa una advertencia. Es un manual abierto de lo que no debe hacerse. Es un laboratorio de fracaso que el mundo entero observa entre la sorpresa, la preocupación y el horror. Y México no puede permitir que esa crisis se importe. México no puede dejar que el derrumbe de un experimento fallido cruce la frontera económica y termine contaminando la estabilidad nacional. Porque cuando una economía se descompone de esa manera, no solo se caen los números, se rompen empleos, cadenas productivas, precios, salarios y futuros completos. ¿Y cuánto le está costando ese experimento al pueblo argentino? Lo que viene ahora va a dejar sin palabras a más de uno. Aquí es donde los caminos se separan con toda claridad. Y la distancia entre un país y otro es tan grande que cuesta creer que estén en la misma región. Mientras Argentina sale con el sombrero en la mano a buscar un rescate financiero en Estados Unidos, México no le pide permiso ni auxilio a nadie. Pon atención a este dato, porque es de esos que resumen una época completa.
La cantidad que Argentina necesita pedir prestada para evitar caer en un default absoluto ronda los 400,000 millones de pesos. Esa es la cifra que hoy separa a ese país del colapso total. Ahora compara. Este año, gracias a una estrategia implacable contra la corrupción, contra la evasión fiscal de las grandes corporaciones y con una administración que revisa cada peso con lupa, el gobierno de México espera recaudar exactamente esa misma cantidad, 400,000 millones de pesos. Pero hay una diferencia enorme. México no lo obtiene como deuda, lo obtiene como ingreso propio, sin crear un solo impuesto nuevo. Argentina necesita pedir prestado lo que México está generando por sí mismo. Eso ya no es solamente una ventaja económica. Eso marca una distancia histórica, política y productiva entre dos proyectos completamente distintos. Mientras México se consolida como potencia industrial bajo el TEMEC, atrayendo inversión global y protegiendo su cadena de suministro, Argentina camina en sentido contrario. Retrocede décadas, se desindustrializa, vuelve a depender de la venta de materias primas como hace 100 años y pierde capacidad para competir en los sectores que realmente definen el futuro. Los expertos económicos de toda la región coinciden en algo que parece difícil de creer, pero que muestra el tamaño de la brecha. Un solo estado mexicano, Nuevo León o la Ciudad de México, tiene mayor capacidad productiva que toda la República Argentina junta. Un estado frente a un país completo. Así de grande es la distancia que se abrió. Y lo más grave para Argentina es que esa brecha no se está cerrando, se está haciendo más profunda. Pero la demostración de fuerza de México no termina en la frontera sur. Hay que mirar también hacia el norte, porque ahí acaba de ocurrir otro movimiento histórico. México ganó el juicio contra Estados Unidos por los aranceles ilegales al acero y al aluminio que impuso Donald Trump. Y hay que decirlo claro, no se trata de una victoria menor. Es una derrota directa contra años de prepotencia política y comercial. Trump usó los aranceles como garrote, como herramienta de presión y como mecanismo de chantaje para intentar doblar a sus socios comerciales. Violó las normas de comercio internacional con la soberbia de quien cree que, por ser grande, puede pasar por encima de la ley. Pero México no se dobló. México no se quedó mirando desde la orilla. México acudió a las instancias legales, llevó los argumentos en la mano y ganó. La compensación calculada por ese abuso de poder asciende a 85 millones de dólares. Esa es la factura que dejaron las políticas de Trump. Ese es el costo que ahora tendrá que ser reparado. 85 millones de dólares. El precio de actuar como si nadie pudiera tocarlo. Y esta victoria no ocurre en el vacío. Llega justo en el momento en que líderes de toda Europa, desde Macron en Francia hasta Scholz en Alemania, ya advierten sobre el riesgo que representa Trump para la estabilidad mundial. Lo señalan por intentar debilitar a la OTAN, por presionar a sus propios aliados, por usar el chantaje político como método y por impulsar un aislacionismo que pone en alerta al mundo entero. Sus propias declaraciones, llamando a los inmigrantes veneno en la sangre de nuestra nación, fueron rechazadas y condenadas por las Naciones Unidas. Y por si el escenario no fuera suficientemente grave, la condena judicial en su contra lo coloca como el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable de delitos graves. ¿Y cuál fue la respuesta de Sheinbaum ante esta victoria histórica? Lo que dijo obligó a Washington a volver a hacer cuentas. La postura de México quedó clara, sin titubeos y sin doble discurso. Ningún país, por más poderoso que sea, está por encima de la ley. Eso es lo que esta resolución demuestra. Y eso es lo que Sheinbaum ha venido sosteniendo frente al mundo desde que llegó al poder. Mientras Trump agitaba los aranceles como si fueran armas de presión, y mientras Milei copiaba ese mismo modelo de bravuconería política desde el sur del continente, México tomó otra ruta. Eligió el camino de las instituciones. Eligió el camino del derecho internacional. Eligió la vía de un país que entiende que la fuerza verdadera no necesita gritarse en cada conferencia, porque se demuestra con resultados. Y esos resultados hoy están sobre la mesa. La imagen de Sheinbaum regresando de su gira por España en un vuelo comercial, sentada entre ciudadanos comunes, no es un dato menor ni una simple anécdota de agenda. Es una declaración política. Es la fotografía de un gobierno que busca servir al pueblo, no servirse del poder. Ahora contrasten esa imagen con Milei y sus aviones privados, sus montajes mediáticos, sus apariciones mesiánicas y ese estilo de rockstar que confunde el escándalo con liderazgo. De un lado, una científica, una estadista concentrada en resultados. Del otro, un showman más preocupado por provocar que por gobernar. Los números de ambos países empiezan a contar la historia completa. Y hay que decirlo claro, cada decisión que ha tomado el gobierno mexicano forma parte de una estrategia más grande.
El bloqueo a la carne y al trigo argentinos, los aranceles a vehículos y autopartes, la victoria legal contra Trump, no son hechos aislados ni respuestas improvisadas. Son piezas de un mismo tablero. Son movimientos calculados dentro de una estrategia que México está jugando con una precisión que hacía tiempo no se veía. Aquí es donde el plan completo empieza a revelarse. Esto no es reacción, es arquitectura política y económica. Cada decisión conecta con la siguiente como parte de un mecanismo que lleva meses avanzando. El bloqueo a Argentina protege al campo mexicano. La victoria contra Trump recupera dignidad internacional y abre la puerta a compensaciones históricas. Los aranceles a vehículos y autopartes blindan a una industria automotriz mexicana que se ha convertido en una de las más fuertes del planeta. Y el TEMEC, lejos de funcionar como una cadena, se transforma en el motor que atrae inversión global hacia México, mientras otros gobiernos se cierran, se aíslan o se derrumban bajo sus propias decisiones. México no está reaccionando tarde. México está construyendo. Y el mundo ya lo está viendo. En cancillerías de Europa, de Asia y de América Latina, esta victoria legal contra Trump quizá no se celebró con aplausos públicos, pero sí se leyó con enorme atención, porque México demostró algo que muchos gobiernos querían ver, pero pocos se atrevían a intentar: que si se puede ganar, que la ley internacional todavía tiene peso y que el tamaño de una potencia no la libera de rendir cuentas. Por eso, cuando México bloquea productos argentinos, no se trata de un berrinche diplomático ni de un golpe de ego. Es la señal de una potencia regional que ya no pide permiso para defender lo suyo. Con un mercado interno de más de 130 millones de personas, con una integración profunda a la economía más grande del mundo y con un liderazgo que entiende que el poder real se ejerce con inteligencia y no con ruido, México se coloca, sin discusión, como la locomotora económica de América Latina. ¿Y qué viene ahora para Argentina y para Trump? Lo que sigue nadie lo tenía en el radar. Las reacciones no tardaron en aparecer, y fueron exactamente en la dirección que muchos esperaban. En Argentina, el gobierno de Milei intentó reducir el impacto del golpe. Fiel a su estilo, salió frente a las cámaras a decir que no era tan grave, que el mercado terminaría ajustándose solo y que México estaba cometiendo un error. Pero los productores de carne y los agricultores argentinos no están viendo la situación de la misma manera. Ellos saben perfectamente lo que significa perder uno de sus mercados más importantes. Saben que esto no es un tropiezo menor. Es otro clavo en el ataúd de una economía que ya se encuentra en terapia intensiva. En los medios argentinos, la noticia cayó como una piedra en agua quieta. Las ondas siguen expandiéndose. Analistas de distintos sectores políticos empiezan a coincidir en algo que el gobierno de Milei no quiere escuchar. Esto es la consecuencia directa de una política exterior desordenada, agresiva y llena de errores de cálculo. Es el resultado de un presidente que se dedicó a insultar a líderes de países fundamentales para su propio comercio, que convirtió en enemigos a gobiernos con los que necesitaba tender puentes, y que sembró confrontación justo donde necesitaba estabilidad. Hoy está cosechando exactamente lo que sembró. De acuerdo con nuestras fuentes, la Cancillería argentina buscará abrir canales de emergencia para intentar revertir la medida. Pero del lado mexicano se van a encontrar con una postura firme, cerrada y sin grietas. No habrá negociación mientras no cambien las condiciones que provocaron esta decisión. México no está actuando por impulso. México está respondiendo con base en una estrategia clara, y esa estrategia no se va a desmontar por presiones de último momento. Para Argentina, lo que viene es oscuro. Este golpe comercial puede acelerar todavía más la crisis social, aumentar la presión sobre un gobierno que ya empieza a mostrar fracturas internas y encender a sectores productivos que se sienten abandonados. No se descartan movilizaciones masivas de los grupos afectados, especialmente entre productores, agricultores y empresarios que ahora ven cómo se les cierra una puerta clave en uno de los mercados más importantes de la región. En contraste, en México el cierre de filas es casi total. Organizaciones de agricultores y ganaderos celebraron la medida como un acto de justicia que llevaba años esperando una respuesta firme. Líderes industriales también salieron a respaldar la defensa de las cadenas de valor nacionales, porque entienden que proteger el mercado interno no es aislarse, es defender la producción mexicana frente a prácticas que pueden dañar al país. Y en la opinión pública hay algo que no se puede fabricar desde ninguna oficina, ni comprar con campañas, ni imponer con discursos: orgullo. Orgullo de ver a un México que ya no se deja pisotear. Orgullo de ver a un país que defiende lo suyo. Orgullo de ver a una nación que actúa con la autoridad de quien entiende perfectamente cuánto vale su mercado, cuánto pesa su industria y cuánto significa su posición en el mundo. Porque esta vez México no pidió permiso.
México tomó una decisión y la sostuvo de frente. Entonces, ¿qué nos dicen estas últimas horas? Nos dicen que el mundo está cambiando, pero también nos dicen que México está cambiando con él y lo está haciendo hacia arriba. La época en la que este país soportaba en silencio los aranceles ilegales de Washington llegó a su fin. La época en la que abría sus mercados sin condiciones a cualquiera que llegara con precios dumping también terminó. La época de la sumisión quedó atrás. Lo que empieza ahora es otra etapa. Una etapa en la que México responde, protege, negocia con firmeza y entiende que la soberanía económica no se presume, se ejerce. Los recursos que México recupere de la compensación histórica contra Trump serán destinados a infraestructura, programas sociales y fortalecimiento de la industria nacional. El campo mexicano recibirá apoyo directo para cubrir la demanda que antes ocupaban las importaciones argentinas. Y cada peso que antes salía del país, ahora tendrá la posibilidad de quedarse circulando dentro de México. En el frente internacional, México seguirá construyendo alianzas con naciones que respetan el derecho internacional. Seguirá consolidándose como un actor confiable, serio y predecible en medio de un escenario global cada vez más inestable. Y eso importa, porque mientras figuras como Trump y Milei apuestan por el ruido, por la provocación y por el choque permanente, México está apostando por algo mucho más poderoso: estabilidad, estrategia y resultados. Porque al final, esto es lo que separa a México de sus antagonistas. No es solamente economía, es visión, es carácter. Es la diferencia entre un gobierno que construye y gobiernos que destruyen. Es la diferencia entre quien usa el poder para provocar crisis y quien usa el poder para proteger a su pueblo. El mapa de América Latina se está redibujando en este momento, y México está en el centro de ese nuevo mapa. No como víctima, no como espectador, no como país que espera órdenes de nadie. México aparece como arquitecto de su propio destino, como potencia regional que entiende el momento histórico y que está dispuesta a actuar en consecuencia. Eso fue lo que pasó hoy. Y eso es lo que realmente significa. Si este video te abrió los ojos, dale like, porque eso ayuda a que más mexicanos se enteren de lo que está pasando de verdad. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna actualización, porque esto apenas comienza. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que Argentina todavía puede revertir el daño que Milei le ha causado, o ya es demasiado tarde para ese país? Escríbelo abajo, quiero leer tu opinión.